Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Hola, voy a continuar con la lectura de Sibyl. Ya vamos en la parte 3, Dejar de ser. Capítulo 18, Confrontación y verificación. A las 4 de la tarde del 4 de mayo de 1957, Willard Dorset entró en la sala contigua a la consulta de la doctora Wilbur, un hombre seguro de sí mismo, complaciente a la defensiva, pasivo e inalcanzable, que se tomaba a la ligera sus responsabilidades. Unos 10 minutos más tarde, su armadura defensiva había comenzado a mostrar grietas y se empezaba a tambalear. Se secó la frente ansiosamente con un pañuelo recién almidonado mientras, sentado en la pequeña silla verde frente al escritorio de la sala de consultas, se daba cuenta de que las preguntas que le estaba haciendo la doctora Wilbur no eran las que se había imaginado. Esperaba preguntas acerca del estatus de Sibyl como mujer de 34 años, sola en Nueva York, intentando sanar. En lugar de ello, la doctora lo estaba llevando de regreso a Willow Corners y a los años de su matrimonio con Hattie. El año con Frieda había sido una buena época, un velo que ocultaba no solo Willow Corners, sino también Omaha y la ciudad de Kansas. Pero ahora, la doctora estaba rasgando aquel velo, centímetro tras terrible centímetro. La ansiedad de Willard tenía intensificada por la incomodidad de encontrarse en presencia de la doctora Wilbur tras la voluminosa correspondencia que, en los últimos meses, había pasado entre ellos acerca de las finanzas de Sibyl. Había tenido que obligarse a sí mismo a ir allí. Ahora que lo había hecho, se daba cuenta de que la doctora no era la misma mujer que había conocido en Omaha. Sin embargo, no comprendía las razones del cambio. En Omaha no era aún una psicoanalista, y la visión psicoanalista da una gran importancia al poder determinístico de la niñez. En Omaha, la doctora no sabía que Sibyl tenía una personalidad múltiple y no tenía la riqueza de información que Sibyl y las otras personalidades le habían ido revelando. Información que condenaba a Hattie y apuntaba a Willard con un dedo acusador como causantes de la génesis de la enfermedad de Sibyl. Fue principalmente para comprobar la verdad de la teoría de que Hattie y Willard habían jugado un papel básico en el nacimiento de la enfermedad, por lo que la doctora había urgido a aquella reunión. Y sin embargo, había otro propósito. El tono creciente, insatisfactorio y evasivo de las cartas de Willard y sus omisiones en el apoyo financiero y psicológico a Sibyl resultaban asombrosos para la analista de su hija. Fuera cual fuese su papel en el pasado, la doctora Wilbur estaba firmemente convencida de que, en el presente, se había condenado a sí misma. Como analista, la doctora Wilbur se reservaba el juicio sobre el pasado, pero como amiga de Sibyl, estaba decidida a obligar a Willard a que asumiese una mayor responsabilidad como padre. Por consiguiente, contemplaba la entrevista tanto como una búsqueda de verificación de la culpabilidad paternal inicial, como una confrontación con su padre que, en la actualidad, le estaba fallando a su hija. La doctora estaba decidida a no ahorrar palabras, ni a reprimir el tono acusatorio en sus afirmaciones que, dadas las circunstancias, le surgía con gran naturalidad. Midiendo a Willard Dorset, le resultaba claro que la única forma en que podría obtener la verificación que andaba buscando era tomando la ofensiva y llevando a cabo un ataque directo. ¿Por qué, señor Dorset?, preguntó la doctora, ¿siempre confió todo el cuidado y educación de Sibyl a su esposa? Willard Dorset no era un hombre que se estudiara a sí mismo o que contemplase a los que le rodeaban para sopesarlos o medir sus sentimientos. En Willow Corners había sido un hombre muy atareado que permanecía fuera de casa desde el alba hasta el anochecer. No había conocido todos los detalles de su vida doméstica y creía que no se podía esperar de él que los hubiese conocido. ¿Cómo se preguntaba? ¿Podía responder a preguntas acerca de detalles tan lejanos y tan olvidados? ¿Que por qué siempre había confiado a Hattie todo el cuidado y educación de Sibyl? Se limitó a alzarse de hombros como respuesta. La pregunta le parecía sin sentido. Era como preguntarle a un carnicero por qué vende carne o a un campesino por qué planta maíz. Una madre tenía que cuidarse de su hija. ¿Se había dado cuenta de que el comportamiento de Hattie era peculiar? Se movió nervioso de su silla y se puso a la defensiva, cuando finalmente habló, para decir:
La primera señora Dorset fue una mujer maravillosa, brillante y de talento. ¿Y? Preguntó la doctora. Enrojeció. Bueno, dijo, tuvimos muchos problemas, financieros y de otro tipo. Las cosas fueron duras para Hattie. En algunas ocasiones se mostraba difícil. ¿Solo difícil? Inquirió la doctora. Bueno, estaba nerviosa. ¿Solo nerviosa? Se secó la frente, cambió de posición. Tuvo algunas temporadas malas. ¿Es cierto que tuvo una temporada mala en el campo cuando Sibyl tenía 6 años? Apartó los ojos y finalmente dijo que sí. ¿Es cierto que cuando salió de su depresión bajó por la colina con el trineo de Sibyl? Se estremeció mientras decía, sí, Sibyl debe haberle dicho que era una gran colina. Ya sabe cómo es la imaginación infantil, pero la colina no era demasiado grande en realidad. Tenía una forma casi cómica de agitarse mientras trataba de no enfrentarse con la realidad de la pregunta. Pero, ¿es cierto que su esposa bajó por aquella colina, fuera grande o pequeña, montada en un trineo de niños riéndose? ¿Qué pensó usted de su comportamiento en aquella ocasión? La doctora estaba atrapándolo en una admisión de los hechos. ¿Cree que era seguro, señor Dorset, permitir que aquella mujer extraña y nerviosa, que pasaba por lo que usted llama malas épocas, tuviera la responsabilidad exclusiva de criar a su hija? En lugar de contestar directamente, Willard murmuró sin responder. Hattie era extraña. Era más que extraña, señor Dorset. Si lo que me han dicho es cierto, era más que nerviosa. El bombardeo de recuerdos hacía girar la habitación. Cada recuerdo surgiendo del enterrado pasado reavivaba el apagado dolor de sus manos, consecuencia de la neuritis que había sufrido después de perder su dinero. Bueno, explicó Willard, Hattie y Sibyl nunca se llevaron bien. Yo pensaba que una madre y una hija deberían estar muy juntas, y me molestaban sus discusiones. Cuando se peleaban, yo acostumbraba a decir, Hattie, ¿por qué no descansas un poco o partes algunas nueces? Yo tenía la esperanza de que Hattie y Sibyl se llevasen bien con el tiempo. Eso fue cuando Sibyl tenía 15 años, le recordó la doctora, pero ¿no hubo ciertas cosas que pasaron mientras era una niña, incluso cuando era un bebé, que no podrían haber sido solucionadas partiendo nueces? Debe usted de saber algo que yo no conozco, replicó defensivamente jugueteando con sus uñas. La doctora deseaba saber si tuvo conocimiento que de niña Sibyl sufrió un inusitado número de accidentes. Molesto, él le contestó con rapidez. Naturalmente tuvo accidentes, como cualquier otro niño. ¿Recordaba alguno de sus accidentes? No podía decir que los recordase. ¿Se acordaba de que Sibyl había tenido un hombro dislocado, una laringe fracturada? Bueno, sí, replicó, apretando sus delgados labios. ¿Cómo había sucedido aquello? No respondió, pero las involuntarias contorsiones de su rostro traicionaron su inquietud. Enrojeciendo, dijo, jamás vi a Hattie ponerle a Sibyl la mano encima. ¿Recordaba las quemaduras de las manos de su hija? ¿Los hematomas de sus ojos? Sí, respondió lentamente y con aire remoto. Me parece recordar esas cosas. Ahora que me hace pensar en ellas, enrojeció aún más y añadió, después de todo, no las vi suceder. Debieron de tener lugar cuando estaba fuera de la casa. ¿Recordaba la cuenta en la nariz de Sibyl? Replicó defensivamente. Sibyl se metió la cuenta en la nariz. Ya sabe cómo son los niños, siempre se meten cosas en la nariz y en los oídos. Mi esposa tuvo que llevar al doctor Quinones. Él le sacó la cuenta. Y, entonces, la doctora preguntó inquisitivamente, ¿es eso lo que le dijo su esposa? Willard Dorset juntó las manos como para reafirmar su propia compostura y presentó alguna resistencia diciendo, sí, Hattie me lo dijo, no tenía por qué dudar de ella. La doctora Wilbur insistió. ¿Qué le dijo su esposa acerca de la laringe y el hombro? ¿Dijo que Sibyl se había fracturado su propia laringe y dislocado ella misma el hombro? Sabía que se esperaba una respuesta de él, pero tomó su tiempo en pensar sobre la pregunta de la doctora. Bueno, dijo al fin, no puedo recordar exactamente lo que dijo Hattie, pero siempre me decía que Sibyl se caía mucho. Supongo que jamás pensé acerca de cómo sucedían esas cosas. Ahora que me lo pregunta, la ignorancia es una de mis culpas. El silo de trigo sobre su taller del carpintero cerró los ojos como si haciéndolo pudiera ocultarse de los horrores que habían sido evocados. Abrió los ojos e hizo acopio de valor para escuchar. Sí, recordaba bien aquel accidente. ¿Cómo se imagina que se había metido Sibyl allí dentro, recogiendo además la escalera?
Sabía que tal cosa no podía haber sucedido, pero lo que Hattie le había dicho vino en su ayuda, le dijo a la doctora. Fue culpa del matón del pueblo. ¿Realmente cree que fue él?, preguntó la doctora. Bueno, respondió lentamente Willard. El chico dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, ¿quién tuvo la culpa?, insistió la doctora. El edificio de la autocomplacencia de Willard Dorset estaba desplomándose y él se hundió en la silla. Normalmente su voz era baja y suave, ahora apenas audible. Murmuró: ¿no sería Hattie? Era un momento importante. Como un molusco, Willard Dorset siempre había permanecido dentro de su concha, aislado en el mar, privado de sus propias preocupaciones. Se había mostrado muy resuelto en seguir el sendero de la conformidad, rehusando mirar en cualquier otra dirección. Ahora, el molusco, fuera del mar, estaba siendo hervido en agua caliente, y su concha se partía. Los muchos años de aislamiento y negativa a ver, de no querer saber, convergieron en un momento de repentina comprensión en el que, por instinto, un gigantesco ejercicio de la memoria, Willard Dorset llegó a creer que Hattie había subido a Sybil al silo de trigo, que Hattie había sido responsable de la laringe fracturada de su hija, de su hombro dislocado, de sus diversas quemaduras, de la cuenta en la nariz. ¿No sería Hattie?, repitió Willard en un aterrorizado murmullo. Esta vez, sin embargo, fue para convencerse a sí mismo. Oh, misericordioso Dios, no fue Hattie. Tenía la cabeza baja, estaba rezando. Hattie, replicó la doctora Wilbur, sí, lo que Sybil me ha dicho es cierto. Willard se preguntó qué era lo que tenía que decir ahora. Miró los cortinajes verdes y luego a la doctora. Cerró los ojos, pero solo momentáneamente, pues la doctora estaba diciendo: «Señor Dorset, hay algunas cosas que Sybil dijo que pasaban a primera hora de la mañana». Había sido atrapado en una confrontación que estaba despedazando la paz que había logrado asegurarse. A última hora, para sí mismo con friega, después de que los recuerdos de Willow Corners, Omaha y la ciudad de Kansas hubieron sido enterrados. A primera hora de la mañana, estaba diciendo la doctora, y a medida que contaba las torturas rituales matutinas, notó cómo se iba agostando interiormente. Cuando se refirió al abotonador, de nuevo bajó la cabeza. Era un momento de revelación. «Por eso Sybil gritaba tanto los sábados», murmuró, «cuando tratábamos de abotonar sus zapatos de piel blanca». Luego, pensando aún en los alaridos de angustia de su hija ante el abotonador que le evocaba un indecible dolor, dijo que aquello que acababa de ser descrito estaba más allá de su comprensión. Dijo también que había estado alejado de casa y no podía saber lo que sucedía allí. No podían imaginarse, añadió, por qué pudieron tener lugar aquellas cosas. La atmósfera era como lava surgiendo de un volcán. A medida que Willard Dorset repetía y repetía: «No lo sabía. ¿Cómo podía saberlo si nadie me lo dijo? Creía en Hattie». Luego, añadió algo que era en parte autodefensa y en parte confesión. «Estaba tan abrumado por Hattie que no pensé». «Piense, señor Dorset», le pidió la doctora. «¿Puede decirme si alguna de estas cosas de las que Sybil me informó tuvieron realmente lugar? Hay heridas y cicatrices internas que dan credibilidad a su relato». «¿Qué momento tan terrible tengo que vivir?», pensó Willard, mientras sacaba el pañuelo del bolsillo de la chaqueta de su traje de franela gris y se secaba las gotitas de sudor que se acumulaban en su frente. El silo de trigo y el abotonador eran la evidencia innegable de la cadena de sus recuerdos. Podía oír el penetrante alarido de su hija a la vista de aquel inocente abotonador, y las cicatrices y heridas también constituían una prueba. Dobló cuidadosamente su pañuelo y lo volvió a colocar en el bolsillo de la chaqueta. Luego miró directamente a los ojos de la doctora, viendo, por primera vez, el pasado completo. «Doctora», dijo finalmente con voz muy baja, «estoy seguro de que los recuerdos de Sybil son bastante exactos en todos los aspectos. No sabía acerca de estas cosas, pero ahora que miro el pasado, recuerdo la mayor parte de esas lesiones físicas. Hubo ocasiones en las que, después de que ocurriesen, Sybil tuvo que aguardar cama y su abuela, mi madre, la cuidaba. Con su abuela, Sybil se encontraba muy bien. Se detuvo en seco, al darse cuenta de lo que había dicho. Luego, resumiendo, explicó: «No sabía acerca de esas cosas, pero, conociendo a Hattie, sé que fue totalmente capaz de hacerlas». Y luego, añadió con una extraña objetividad:
carente de emoción. Estoy seguro no solo de que fueron posibles, sino de que sucedieron. Era un momento álgido del tipo de que los dramaturgos clásicos griegos describían como una peripecia, el momento en que la acción de un drama asume un rápido y catastrófico nuevo giro, se invierte. Como testigo, corroborando la verdad del testimonio de Sybil acerca de las atrocidades que la doctora Wilbur ya consideraba como la fuente de la multiplicidad de personalidades, Willard Dorset también se incriminaba a sí mismo. Su admisión de que Hattie era totalmente capaz de las atrocidades que le atribuían equivalía a una confesión de que, al no lograr proteger a su hija contra una madre peligrosamente destructora, había sido cómplice de las acciones de ésta. Eso era precisamente lo que la doctora Wilbur sospechaba. Ahora resultaba indiscutible que las violentas tiranías de aquel padre no neurótico, la doctora estaba convencida de que él estaba libre de neurosis, consistentes en blandas evasiones, el alzamiento de hombros que apartaba la preocupación, la retirada durante toda la vida al interior de su cascarón. Habían colaborado para hacer que Sybil buscase una solución psiconeurótica a la intolerable realidad de su niñez. La madre era la causa de que Sybil tuviera una personalidad múltiple, pero el padre ahora ya estaba segura de ello. La doctora Wilbur, a través del pecado de omisión, era una importante fuente asociada. La madre había atrapado a Sybil, pero el padre, aun cuando Sybil nunca lo había acabado de admitir por sí misma, le había hecho sentir que no había escape de aquella trampa. La doctora dijo simplemente: «Señor Dorset, acaba usted de decirme que considera a la madre de Sybil totalmente capaz de atrocidades que hemos discutido. Entonces, para repetir una pregunta anterior, ¿puedo preguntarle por qué permitió que su hija fuera criada por ella?» Dudó entre contestar o guardarse la autoincriminación que, inevitablemente, implicaría una respuesta. «Bueno», replicó, mientras medía sus palabras, «a una madre les compete cuidar de criar a sus hijos». De nuevo, la concha se cerraba a su alrededor. Incluso, señor Dorset, cuando esta madre estuvo a punto, al menos en 3 ocasiones que puedo recordar ahora, de matar a su hija. Ruborizado, a la defensiva, replicó: «Hice lo que pude». Luego, le contó a la doctora Wilbur cómo había llevado a Hattie a ver un psiquiatra en la clínica Mayo de Rochester. El doctor de allí había diagnosticado que Hattie era una esquizofrénica y que había dicho que, aunque no tenía que ser hospitalizada, debía ser tratada como paciente externa. «Hattie solo vio a ese doctor una vez», comentó Willard. «No volvió a ir porque dijo que lo único que hacía era mirarla». La doctora Wilbur se sintió a un mismo tiempo complacida y perturbada por este nuevo dato. La diagnosis del otro psiquiatra confirmaba la suya. Era una confirmación que hacía doblemente creíbles las atrocidades como parte del comportamiento de una esquizofrénica. Esto, junto con las observaciones de Willard Dorset, significaba que la doctora ya tenía la verificación que había estado buscando. Ya no tenía que seguir dudando como lo había hecho hasta el momento, a pesar de que las diversas personalidades de Sybil le habían dado idénticas narraciones acerca de las atrocidades de Hattie, pues eso en sí no constituía una confirmación. Una y otra vez la doctora había rechazado la evidencia, basándose en que todas las personalidades pertenecían al inconsciente de Sybil y que, a pesar de que la mente consciente a menudo no sabe lo que está haciendo el inconsciente, éste absorbe lo que tiene lugar conscientemente. Lo que las otras personalidades habían dicho podía, por consiguiente, no haber sido más que un eco de Sybil, un eco de una fantasía de Sybil acerca de las torturas, de sus imaginaciones sobre la crueldad o incluso una perversa memoria pantalla. Naturalmente, las heridas y cicatrices internas eran un dato objetivo, pero siempre había existido la posibilidad, aunque fuera remota, de que hubieran sido autoinfligidas. Pero ahora ya no había por qué seguir interrogándose, no podía durar de la veracidad de lo narrado. Por otra parte, la visita de Hattie Dorset al psiquiatra de la clínica Mayo era preocupante, porque parecía afirmar el hecho de que Willard Dorset había permitido, a sabiendas, que su hija fuera criada por una persona a la que se había diagnosticado como esquizofrénica. Como explicación, Willard Dorset solo dijo: «Era su madre, jamás soñé que una madre pudiera hacerle daño a su hija». Era un eco de un estereotipo perenne.
o quizá más torvamente, era la misma voz elusiva con la que los alemanes, tras contemplar la matanza en masa de los judíos en los campos nazis de concentración, habían afirmado que no sabían nada. La analogía era doblemente adecuada, ya que Sybil se había identificado con los judíos en los campos de concentración alemanes. Pensaba en su madre como Hitler, el torturador, y en sí misma como una judía torturada. Frecuentemente, Sybil soñaba que era prisionera de un campo y que su guardián era una mujer de cabello blanco. La imagen en sus sueños de su madre, los pensamientos y los sueños, recibían una mayor fuerza por el hecho de que Sybil pertenecía a un grupo religioso que pensaba en sí mismo como una minoría y que denunciaba desde el púlpito a los dictadores como la encarnación de las palabras proféticas que pueden hallarse en los libros de Daniel y de la revelación de la Biblia. Que un hombre malvado se alzará y conquistará al mundo. Por cierto que cuando finalmente Sybil había reasumido su existencia tras los 2 años de predominio de Peggy-Lau, fue para descubrir que un hombre malvado estaba negando la libertad a millones de personas, tal como su madre negaba la libertad a una. La aversión que la doctora Wilbur había sentido por Willard Dorset a causa de sus lapsus financieros con Sybil se convirtió en verdadera ira. La doctora Wilbur estaba convencida de que Willard Dorset no había sabido nada porque no había querido saberlo. Al principio había pensado en él como en los padres con que había tenido que encontrarse en otros casos, apartados, pasivos, dedicados a no saber los hechos que podía preocuparles demasiado bonachones para enfrentarse con las mujeres con que se había casado, efectivos en sus negocios pero inefectivos en su hogar. Era una enfermedad común a muchos hombres estadounidenses, el síndrome de la madre dominante y del padre recesivo, que frecuentemente había sido revelado como la raíz de los problemas familiares. No obstante, ahora la doctora creía que si bien todo esto era cierto en el caso de Willard Dorset, el hecho principal a su respecto era que no había tomado ningún tipo de medida contra la más destructiva de las madres de que hubiera tenido conocimiento la doctora. Por lo que conocía el comportamiento de Willard, tal como había sido revelado en el análisis, la doctora también sabía que le había fallado a Sybil en formas accesorias. A esos fallos pasó a continuación la psiquiatra. Notando que Sybil estaba emocionalmente alterada, le dijo la doctora a Willard. Él había reaccionado como si no quisiera saberlo. Se había evadido de la cuestión no preguntándole jamás cuál era el problema cuando estaban solos y Sybil podía comunicarse libremente con él. En cambio, le había hecho preguntas frente a Hattie o cuando obviamente no había tiempo para hablar. Le había hecho preguntas a Sybil durante los pocos momentos en que estaba solo con ella mientras le llevaba los libros o entre 2 clientes en la tienda de ferretería. En lugar de ir al núcleo del problema de su hija, lo había adornado y ahogado con sus preocupaciones propias. Estaba preocupado por el inminente fin del mundo, una cuestión tan real para él que había abandonado sus estudios universitarios porque deseaba utilizar el tiempo que le quedaba. Nunca supo exactamente cuánto iba a ser, no pasándolo en el campus, sino en el mundo real. Y así, cuando Sybil había mostrado síntomas de depresión, había evadido el verdadero problema preguntándole: ¿te preocupa el fin del mundo? Le atormentaba el que Sybil pudiera ser como su prima, que había pasado largas temporadas en hospitales estatales. Por consiguiente, cuando Sybil estaba ansiosa, proyectaba su propia inquietud sobre ella preguntándole si estaba angustiada por la idea de ser como su prima. Había recurrido a soluciones instantáneas y panaceas universales, por ejemplo, una guitarra para curar la enfermedad emocional para la que el doctor Quinones había recomendado acudieran a un psiquiatra. Cuando Sybil se había quejado de que las cosas le parecían irreales, él se había reído de la queja con tono burlón y dicho: el doctor Quinones te dará unas inyecciones y te pondrás bien. También había apartado todas las preocupaciones de Sybil como imaginarias. Resumiendo, a través de una diversidad de estrategias de negación, el padre había ignorado, dejado pasar y rehusado enfrentar el problema constante que era la verdadera preocupación de su hija. ¿La verdadera preocupación? ¿Le había parecido alguna vez extraño el comportamiento de Sybil?, preguntó la doctora. Sí. Willard recordaba que se había dado ocasiones en las que Sybil no parecía ser ella misma, que de hecho, a veces había resultado difícil decir cómo era ella, pues pocas veces Sybil parecía la misma. Era muy temperamental y parecía ser mucha gente distinta.
Sibyl había parecido distinta, recordó el padre, después de que muriera su abuela o en el 5º grado, cuando Sibyl olvidó cómo multiplicar lo que había ya aprendido, o en el 6º grado, cuando Willard fue llamado a la escuela porque habiendo salido de la clase, hallaron a Sibyl en un cuarto, hablando de una manera que no parecía suya. También a veces recordaba el padre cuando Sibyl y él daban conciertos de guitarra o cantaban en el club local. Ella se olvidaba de la música que antes había conocido muy bien. Según Willard, Sibyl tampoco había parecido ser ella misma en Omaha, cuando tropezaba con los muebles tras ser enviada a casa de la universidad y decía: «Sal de mi camino, quizás te haga daño». Su comportamiento, dijo, había sido tan extraño en aquel tiempo que Hattie y él habían tenido que cerrar todas las puertas y ocultar las llaves, ni tampoco había sabido qué hacer cuando a veces Sibyl desaparecía. «No sé qué fue lo que hice mal», dijo, «pero estoy seguro de que algo debió ser. Intenté ser buen padre». La lista de la doctora Wilbur de las cosas que había hecho mal era muy extensa. Además de lo que ya había sido mencionado, afirmó la doctora, él se había mostrado dubitativo acerca de todo, y sus dudas habían creado falsos temores en Sibyl. Había tomado decisiones que le implicaban sin consultarla, y la había traicionado muchas veces. Un ejemplo de traición durante su infancia era que al momento de extirparle las amígdalas, no le había dicho lo que iba a suceder, sino que la había engañado para llevarla a casa del doctor Quinones, cuyo piso superior hacía los efectos de clínica, diciéndole que pasaría el día jugando con los hijos de este. Esta sucia mentira produjo tan intenso miedo en Sibyl que comenzó a luchar en el mismo momento en que la mascarilla de éter se aproximaba a su rostro. Su padre le sujetó las piernas y ella continuó luchando durante toda la operación, y desde entonces lo volvió a hacer siempre que cualquier asociación con esta traición entraba en su consciente. El padre, que no era en todos los aspectos un padre rechazante y que tenía una cierta relación con su hija, a menudo hacía que Sibyl se sintiese rechazada, principalmente cuando no le permitió estar presente en el servicio fúnebre de su abuela. «Solo lo hice para evitar a Sibyl la agonía que esto le hubiera causado», explicó Willard. «Pero», contestó la doctora, «fue mucho peor para Sibyl notar que usted la había rechazado y le causó una mayor agonía el que no se le permitiera expresar su dolor. También había sentido agonía y rechazo cuando tenía 13 años y Willard, cansado de las quejas de Hattie de tener que vivir bajo el mismo techo que su padre, habló de alquilar una casa para que vivieran en ella, Hattie y Sibyl, mientras él continuaba con su padre en el viejo hogar. Las chicas tienen que estar con su madre», explicó Willard. Willard Dorset, afirmó la doctora, había traicionado a su hija al no permitirse saltar un curso, a pesar de que su coeficiente intelectual era de 170 y era retrasada por los niños más lentos, por miedo a que la llamasen sabionda. Cuando la doctora Wilbur acusó a Willard de haber deseado romper la amistad de Sibyl con Danny Martin, que había tenido un efecto saludable en Sibyl y que podría haber terminado en matrimonio a causa de razones religiosas, el padre inició una retirada estratégica. «No quería que Sibyl fuera con ese chico, por su propio bien», dijo Willard. «Hice lo que creía correcto. No quería que se casase con alguien que no fuera de nuestra confesión, y si ella hubiera sido mayor, hubiera estado de acuerdo conmigo», tras lo que añadió: «De hecho, estuvo de acuerdo posteriormente con esta filosofía. Cuando un hombre con el que salía resultaba tener ideas religiosas distintas a las suyas, inmediatamente dejaba de verle. Sibyl era muy devota. Había razones que explicaba por qué Willard Dorset había hecho malas cosas, que la doctora no comentó, pues con ello lo hubiera alienado para siempre. En el caso de Danny Martin, a la doctora le hubiera gustado decirle a Willard que había sacrificado la felicidad de su hija en el altar de una fanática preocupación religiosa. A la doctora también le hubiera gustado preguntar qué cree que estaba tratando de decirle su hija cuando se subió a su cama y se metió entre usted y su esposa cuando estaban realizando el coito. Y también le hubiera gustado interrogar al padre acerca de cómo era posible que fuera tan hipócrita que predicase la decencia y que sin embargo creyese correcto y muy moral llevar a cabo sus actos sexuales durante 9 años en presencia de su hija, y que, cómo era que mientras hacía una montaña del que su hija fuera demasiado mayor a los 2 años y medio para sentarse en sus rodillas, demasiado mayor para todas aquellas pequeñas intimidades que le hubieran hecho sentir que tenía un padre vivo, que respiraba como era, luego la había seducido con palabras.
La seducción verbal era una referencia oblicua al hecho de que cuando cortejaba a Frieda, Willard a menudo había hecho comentarios a Sybil tales como: «Vosotros los jóvenes sabéis tanto más que nosotros acerca del sexo, que estoy seguro de que podrías explicarme unas cuantas cosas». Y así, como la doctora Wilbur evitaba fumar o maldecir en presencia de aquel hombre modesto y puritano, también inhibía las preguntas que hubiesen puesto en duda su puritanismo. «Intenté ser un buen padre», repitió Willard Dorset, mientras estrechaba la mano de la doctora al final de una sesión de 2 horas. Sin embargo, sus palabras habían perdido la vieja cadencia de seguridad, y su armadura invencible se había derrumbado. La puerta se cerró tras un hombre que había quedado visiblemente estremecido, aún autoprotectivo, ansioso de recuperar el control sobre sí mismo y de anular al pasado que acababa de volver a él. Regresó a Butler Hall y telefoneó a Frieda, mientras la cual podía conectarse con el presente. Naturalmente, en esta conversación no mencionó el terrible encuentro, a pesar de que la confrontación iba a producir resultados inmediatos. Nunca más, durante todo el tiempo que vivió, volvió a pasar el 1 del mes sin que Sybil recibiera un cheque de su padre. Poco después de que Willard concluyese su conversación con Frieda, sonó el teléfono interior y le dijeron: «Su hija y una amiga de esta le están esperando». «Sí, les aguardaba», replicó. «Ahora abajo». En el vestíbulo, Sybil, que llevaba un traje de chaqueta de gabardina azul y una blusa roja, estaba esperando con Teddy Reeves. De repente, sacó pecho, comenzó a silbar una tonada y caminó con soltura apartándose de Teddy, acercándose a Willard, que caminaba hacia ella. Sybil le dijo con voz firme y clara: «¿Por qué nunca me has llevado a un partido de fútbol?». Era un momento de inseguridad, y Willard fue llevado de nuevo a una noche en que se escuchaban martillos clavando clavos en su taller de carpintería Willow Corners. Preguntándose quién podría estar allí a esa hora, decidió investigar. En el taller de carpintería había una delgada figura ataviada con delantal azul y cinturón. Los brazos de la figura estaban cubiertos por un suéter de lana roja. Willard no vio el rostro, pues la figura le daba la espalda. Sin embargo, cuando llamó, la figura se volteó. Sybil, en el vestíbulo de Butler Hall, tenía ahora el mismo aspecto que había tenido entonces. «Papá», repitió, mientras llamaban un taxi para que los llevase a Carnegie Hall. «¿Por qué nunca me has llevado a un partido de fútbol?». Teddy Reeves sabía que Sybil había cambiado a alguna otra personalidad, pero no sabía cuál, y el atribulado padre no sabía que, al no llevar a su hija a un partido de fútbol, había frustrado a un hijo. Capítulo 19. Los chicos. En el mismo momento en que Willard Dorset entraba en la oficina de la doctora Wilbur aquel 4 de mayo de 1957, Sybil Dorset estaba metiendo la llave de la cerradura de su apartamento en Morningside. Cuando la puerta se abrió, contempló asombrada la habitación de 9 por 5.5 metros que era el centro neurálgico del apartamento. Entre las 8 de la mañana y el momento actual, un periodo de 8 horas, la habitación había sido transformada por lo que parecía ser una gran pared. El olor de pintura fresca que llegó a la nariz de Sybil afirmó no solo lo reciente, sino la realidad de la pared. La pintura roja que se adhirió a sus dedos cuando la tendió para tocar aquella pared inexplicable fue una nueva comprobación de su realidad. Pero no era lo que parecía a primera vista. Tras un escrutinio más profundo, Sybil se dio cuenta de que la pared, que en realidad era una partición, solo tenía 2,5 metros de alto. El apartamento, que originalmente había sido el salón comedor de una vieja mansión, gozaba de la supuesta elegancia y la redundancia de tener 2 cocinas, pero sin ninguna intimidad. Teddy Reeves dormía en la más pequeña de las 2 cocinas, Sybil en la parte de la gran habitación que tenía un viejo hogar de leña. En la casa de los Dorset y Reeves, aquella área era conocida como la sala de estar. Para ir a su habitación, Teddy siempre tenía que pasar por la cama de Sybil. Era como un arreglo extraño y nada satisfactorio, al que ni Sybil ni Teddy habían podido encontrar solución. La partición que dividía la habitación en 2 y ocultaba el área en que dormía Sybil convertía la cama de estar en inviolable contra la intrusión, y Teddy podía caminar directamente a su propia habitación. Pero, aunque Sybil estaba muy complacida al hallar esta solución presentada como un fait accompli, se sentía ansiosa por conocer la misteriosa existencia de aquel protector de su intimidad.
La ansiedad era aún mayor porque este descubrimiento había tenido lugar al final de un día fragmentario con largos periodos de tiempo perdido. E incluso, mientras sacaba la llave de la cerradura, cerraba la puerta y caminaba hacia el extremo de la partición, podía notar un fuerte movimiento interno, la interferencia de los otros, como había aprendido a llamarlo. Era un clamor sin sonido. Sin embargo, la partición era resistente y aunque había sido montada apresuradamente, demostraba una cierta habilidad que en nada desmerecía, pensó, de las dos generaciones de carpinteros Dorset, su padre y su abuelo. Tendría que enseñarlo a su padre antes de que regresase a Detroit. Podía oír la llave de Teddy en la cerradura. «Huelo a pintura», dijo Teddy. Se detuvo en seco. Mirando la pared, «La partición es maravillosa. ¿Por qué no me dijiste que la ibas a construir?» «No he sido yo», contestó Sybil. Pero, incluso mientras hablaba, sabía que no podía estar segura de ese yo. Era concebible que los clavos que sus dedos nerviosos habían descubierto en los bolsillos de los pantalones azules que había llevado puestos todo el día perteneciesen al carpintero que había hecho la partición. ¿Un carpintero Dorset? A la siguiente mañana, la oficina de la doctora Wilbur, que el día antes había sido prácticamente un tribunal, se convirtió en un confesionario. Una personalidad entró caminando airosamente hacia el sofá, se sentó y confesó. «Fui yo quien lo hizo». «¿Qué es lo que hiciste?», preguntó la doctora. «Construí la partición, claro. Dejé que Mike pusiese los clavos, pero yo hice todo el trabajo pesado. Vicky y Peggy Lau hicieron la mayor parte del planeamiento. Tomaron las medidas y pintaron un poco. Uno tiene que reconocer a las chicas lo que han hecho». Por el momento, la doctora Wilbur no se fijó gran cosa en el nombre, Mike, o en aquel cumplido condescendiente hacia las chicas. Lo que más le impresionaba a la doctora era que las personalidades alternantes habían convertido el deseo y necesidad de intimidad de Sybil en una solución constructiva que la personalidad primaria no había logrado hallar. Mientras que la mente consciente había vacilado, la inconsciente había actuado. La atención de la doctora fue rápidamente atraída por la situación inmediata al darse cuenta de que su paciente, una personalidad que la doctora jamás había visto antes, estaba mirándola muy fijamente. «Soy Mike», dijo la voz. «Quiero preguntarle una cosa». Aquella voz era diferente de la que había hablado acerca de la partición. «¿Qué querría saber?», preguntó la doctora. «¿Cómo es? ¿Cómo es que somos diferentes?» «¿Diferentes?», repitió la doctora. «Bueno», explicó Mike, «las otras son chicas, pero yo soy un chico y también lo es Sid». «¿Vivís en un cuerpo de mujer?», le recordó la doctora. «Realmente no es así», le contestó Mike con certidumbre. «Solamente lo parece», añadió Sid, con igual seguridad. Pasó un momento. Los chicos, habiendo afirmado su hombría, siguieron hablando acerca de quiénes eran y cómo eran. Según su propia descripción, Sid tenía la tez clara, el cabello oscuro y los ojos azules. Mike, la tez cetrina, el cabello oscuro y los ojos marrones. Sid había derivado su nombre de las iniciales de Sybil, Sybil Isabel Dorset. Mike atribuía su nombre a dos fuentes, el padre y el abuelo. El nombre de Mike, que había sido originado por Willard al llamar a su hija Mike, siempre que iba vestida con un mono, había sido reforzado por una expresión favorita de la abuela Dorset, por amor de Mike. Mike y Sid hablaban del concierto al que habían acudido la pasada noche con Pa, de cómo ayudaban a Sybil en su talla de madera y escultura. Hablaban de su colección de sellos y de la vida en el apartamento de Dorset y Reeves. Sid, que era el carpintero autor de la partición, también era el que reparaba las cosas de Sybil. «Arreglo lo que esté roto, soluciono lo que necesita solución», le dijo Sid a la doctora Wilbur. «Sybil nunca sabe quién lo ha hecho». Una amplia sonrisa iluminó su rostro. «¿Sabe una cosa? Voy a conseguir 6 cajas de manzanas y le construiré a Sybil una estantería». Los chicos se quejaban de que Nueva York casi no ofrecía ninguna oportunidad para los deportes con los que ellos habían disfrutado en Willow Corners, donde, vestidos con su guardapolvo azul y suéter rojo, habían pasado largas horas corriendo con patines de ruedas o rebotando una pelota contra la pared de la casa de los Dorset. En Willow Corners habían contemplado, dijeron, el milagro de la construcción realizado por el equipo de su padre. Lo que a Mike y Sid les gustaba más era subir al largo columpio de cuerda y hacerlo balancearse tanto que podían tocar la casa cuando iban hacia adelante y la del vecino cuando iban hacia atrás. «Muchacho, eso sí que era divertido», dijo Sid.
Naturalmente, la vida en Willow Corners no estaba desprovista de frustraciones. Un símbolo de esa frustración era el megáfono que otros escolares usaban para amplificar el sonido de acontecimientos deportivos. Sid y yo nunca usamos megáfonos de estos, les dijo Mike pensativamente a la doctora. Porque nunca fuimos a un partido de pelota, nuestro padre nunca nos llevó. Aún en la primera sesión con la doctora Wilbur ya habían surgido pistas que iluminaban el «¿cómo es?» inicial de Mike. «Me parezco a mi padre», había comentado Sid. «Él edifica cosas, yo también, y soy tan bueno como puede hacerlo él». Mike había comentado, «El abuelo era fuerte y yo también. Él podía clavar bien los clavos, y yo los clavo tan fuerte como él lo hacía. Él era robusto y yo puedo ser igual que él. No soy un lisiado». Diciendo esto, Mike había sacado pecho con un floreo de orgullo masculino. Con esa pequeña pantomima, la doctora Wilbur se dio cuenta de que, aunque al principio de la sesión fue Sid el primero en hablar, había sido Mike quien había entrado en la habitación y también sabía que las pistas que habían sido dejadas caer como guijarros en un arroyo estaban produciendo olas en respuesta a la pregunta inicial que había hecho. Hipotetizó que Sid era una identificación como su padre y Mike como el abuelo Dorset. Habiendo sido jóvenes en los años 20 y 30 de Willow Corners, Mike y Sid seguían siéndolo en Nueva York de los 50. La suya era la juventud eterna de una personalidad alternante, una juventud con la promesa constante, aunque nunca cumplida, de crecer. Mientras caminaban hacia la puerta, la doctora se fijó en que llevaban pantalones azules, la contrapartida neoyorquina del guardapolvo azul en Willow Corners. Para Mike y Sid, que habían permanecido jóvenes durante más de 20 años, crecer tenía un significado especial. Convertirse en hombres. Durante una serie de semanas revelaron la intensidad de su ansia a la doctora Wilbur. El garage estaba oscuro, le dijo Mike a la doctora Wilbur. Uno podía oler el serrín y la madera, y era un olor muy agradable. Ese olor es muy limpio. Allí había un largo tablero con una caja debajo, con libros que se suponía que los chicos no debíamos ver. Y, ¿sabe qué otra cosa había en esa caja? Postizos de mujer. Esos postizos eran en realidad trenzas de color castaño, recuerdo de la juventud de Hattie. Había pecado en aquella caja, declaró Mike. Pecado. Hubo un destello malicioso en sus ojos cuando los volvió hacia la doctora. ¿Quieres saber una cosa?, preguntó. Me puse esos postizos en plan de broma. Parecía una chica. Eso no me gustó. Sus ojos lanzaron destellos. ¿Se lo puede creer? Cuando me ponía esos postizos parecía una chica. Mike esperó que la doctora compartiese su consternación, pero, fijándose en que no le respondía, le hizo una confidencia. No me gustaba tener el aspecto de una chica. No quería ser una marica y hacer cosas sucias como nuestra madre. Me quité sus postizos inmediatamente. Tu madre no era una buena chica, replicó la doctora. Hacía cosas sucias, cierto, pero, Mike, muy pocas chicas son como tu madre. Una puede ser una chica sin tener que ser una mala chica. Me alegra, replicó él con convicción, no ser una chica. ¿Qué tienes contra las chicas? A nadie le gustan las chicas, a nadie. A mí me gustan las chicas. Algunas chicas no están mal, Mike sonrió ampliamente. Vicky, Peggy y Lau me caen bien, pero me alegra ser un chico. Dices que ser un chico, pero no te pareces físicamente a tu padre, ¿verdad? Hubo un silencio que fue roto finalmente, no por Mike, sino por Sid. Casi, replicó Sid. ¿Cómo es que casi?, preguntó la doctora. En los brazos, en las piernas y en todo, explicó Sid. En los brazos, en las piernas, sí. Sid, pero ¿qué es lo que te diferencia de tu padre? No lo sé, replicó Sid. ¿Tienes algo que te diferencia de tu padre? No lo sé. ¿Lo tienes? He dicho que no lo sé, replicó irritado Sid. ¿Qué es lo que piensas? ¿Que hay algo que te diferencia de tu padre? Bueno, admitió Sid, tras una tensa pausa. Nunca lo he tenido como lo tendré cuando sea mayor. Crecerá. Sid, no lo tenías al nacer como los otros chicos. Siempre serás diferente. Sid se quedó pensativo. Bueno, dijo finalmente, a veces hacía ver que era una chica. Cuando lo hacía, una mujer de cabello gris se echaba a reír. Nadie se ríe cuando soy un chico, y eso es lo que realmente soy. Lo que hacías era real, Sid, dijo lentamente la doctora. Te pareces a tu padre y puedes ser similar a él en tus ideas y sentimientos, en la forma en que os tomáis las cosas. Las diferencias que separan a los sexos son menores de lo que la gente e incluso los expertos acostumbran a pensar.
pero nunca vas a ser como tu padre sexualmente. Tu padre tiene un pene y tú no. Él no tiene vagina y tú sí. Ahora, como supones que comenzaste a pensar que eras como él cuando no lo eres, pero sí lo soy. Tu padre fue un muchacho que se convirtió en un hombre. Eso es lo que Mike y yo seremos cuando seamos mayores. Tendremos todo lo que nuestro pa tiene. Pa tiene que afeitarse, nosotros tendremos que afeitarnos, pa, pero este es un cuerpo de mujer. Doctora, quiero decirle una cosa. Era Mike hablando con una voz clara y firme con la que parecía estar echando a un lado a Sid para asumir el control de la situación. Si hicieses fuerzas, podrías sacarlo. ¿Pero ya lo has intentado?, señaló la doctora, pronunciando con mucho cuidado cada palabra. Y no lo has sacado. No obstante, podría. La certidumbre del tono de Mike se emparejaba con la mirada confiada que había en sus ojos. Si pudieras, ya lo habrías hecho, insistió la doctora. Eso se lo está inventando, replicó Mike con una sonrisa amplia y contagiosa. No me lo estoy inventando, es la verdad. Tanto para ti como para Sid, recordó a sus pacientes la doctora, los chicos en un cuerpo de muchacha no crecen para convertirse en hombres. Nada parecido, Mike preguntó. Nada convencido, Mike preguntó. Si le hago un hijo a una chica, ¿sería mío? Mike replicó con firmeza la doctora. No puedo decir que sí a lo imposible. En ese cuerpo en el que resides hay un útero, ovarios y una vagina. Cada uno de esos órganos es tan especial y tan precioso como el pene lo es en el cuerpo de un hombre. Sin los órganos de la mujer, al igual que los de un hombre, la perpetuación de la raza no sería posible. Se necesitan los órganos de una mujer junto con los de un hombre para producir un bebé. Ahora bien, en ese cuerpo, tu cuerpo, Mike, hay un par de ovarios donde están los óvulos. No quiero esos órganos de mujer, le interrumpió Mike. Y no los tengo. Yo no, yo soy un chico. Mike, solo tienes la mitad de lo que se necesita para crear un bebé. Y no es la mitad que tú crees tener. Todas esas partes del cuerpo, los órganos femeninos y los masculinos, son importantes, tanto para el hombre como para la mujer, pero ninguno de ellos es más importante que el otro. Ninguno de ellos es sucio. ¿Lo comprendes? Yo soy como mi pa, como era mi abuelo, protestó Mike. Puedo hacerle un bebé a una chica si lo deseo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que si lo hicieses, que si hicieses la suficiente fuerza, podrías sacarlo? ¿Por qué no lo intentas? Lo haré cuando sea mayor. Mike, no tienes ni un pene ni los dos pequeños saquitos, los testículos que cuelgan bajo el pene y que contienen las células masculinas. Sin eso, no puedes hacerle un bebé a una chica. ¿Nunca?, preguntó Mike. ¿Nunca? Por primera vez desde que se había presentado a la doctora, su tono era sombrío, bajo. No, nunca, le replicó con urgente ansiedad. Pero lo quiero, lo necesito. Mike Dorset no podía aceptar las especiales circunstancias de su vida. De los dos, Mike resultó ser, en el análisis, el más agresivo. Sid era el más pensativo. Esto era muy apropiado dado su identificación. Mike con su abuelo, Sid con su padre. Sybil se había identificado no con su madre, que la aterrorizaba y avergonzaba, sino con los hombres de su familia. Su madre no le había respondido, pero excepto en aquella ocasión en la que él y Hattie estaban llevando a cabo su coito, no le habían golpeado ni le habían causado ningún daño físico. Como necesitaba tener a alguien, había hecho de su padre la figura de la que podía depender. La identificación era aún más natural, dado que se parecía a su padre. Su padre era constructor y carpintero. Ella se convirtió en constructor y carpintero disasociándose de una personalidad masculina. Y esa fue la génesis de Sid, que había construido la partición. El abuelo Dorset era agresivo y fanático. Provocaba en Sybil miedo, ira y odio. Sybil había fallado la forma de enfrentarse con su abuelo y con esas emociones, disociándose en una personalidad masculina cuyo nombre era Mike. En Mike, Sybil tenía un carácter agresivo que podía enfrentarse con la agresión de su abuelo. A Sybil le aterrorizaba y avergonzaba a su abuelo. Mike reflejaba los sentimientos de Sybil y al mismo tiempo se identificaba con el agresor. De hecho, se convertía en el agresor. ¿Cómo podía Sybil soportar a su abuelo?, había preguntado Mike a la doctora a finales de mayo de 1957. Siempre estaba presente. Y siempre tenía razón. La única forma de soportarlo era o vencerlo o unirse a él. Yo me uní a él. Sid y Mike se mostraron fuertes y no neuróticos, hasta el punto que la doctora había podido determinar. Ninguno de ellos estaba sujeto al miedo, la ansiedad, la depresión.
y ni siquiera a una tristeza no justificada. Sin embargo, Sid, que era más contemplativo que Mike, a menudo sentía una mezcla de amor, miedo y odio hacia su padre, y el padre de su padre. Mike mantenía un firme silencio acerca de su madre, aunque hablaba libremente del abuelo y del padre, de las chicas, como llamaba Vicky, las Peggy, Marcia, Vanessa, Mary, Ruthie y las otras que aún no habían surgido en el análisis, siempre se mostraba recio a hablar de la misma Sybil. Tanto Mike como Sid eran capaces de sentir ira, pero era una ira más controlada, menos furiosa que la de Peggy Lau, aunque resultó tan enlazada con la de esta. Mike y Sid, descubrió la doctora Wilbur, eran la progenie de Peggy Lau, parte de un árbol genealógico desconectado de la herencia genética, producto del funcionamiento emotivo de las maniobras defensivas a las que las personalidades alternantes debían su existencia. Como mente originaria de Mike y Sid, Peggy Lau les hizo partícipes de sus emociones. Por un curioso fenómeno, Sybil había perdido las emociones, actitudes y adquisiciones que entregaba a las personalidades en las que se había disociado, mientras que Peggy Lau, proliferando en subpersonalidades, entre las que se hallaban Mike y Sid, no perdió nada de lo que les había delegado. El que Mike fuera producto del deseo de Peggy Lau quedó bien claro en una conversación entre la doctora Wilbur y Vicky. Peggy Lau, dijo Vicky, está irritada con el sexo a causa de la negativa de su madre de explicarle las verdades de la vida. A veces, Peggy Lau decía que era un chico y que su nombre era Mike. Siempre que pensaba que era un chico usaba un mono azul y un suéter rojo, y hacía cosas con herramientas, jugaba con los chicos y trataba de hacer todo lo que los chicos hacen. Pero luego se irritaba mucho porque sabía que no lo era. Aún hoy la irrita saber que es una chica. La pone furiosa porque desea tener hijos y quiere casarse cuando sea mayor. Desea ser un hombre. Desea ser el hombre con el que se case cuando sea mayor. Identificados con Willard y Audrey Dorset, descendientes emocionales de Peggy Lau, Mike y Sid, como muchachos en el cuerpo de una mujer, eran también figuras mitológicas, la respuesta compensatoria al mito de la inferioridad femenina. Particularmente, tal como era anunciado en el bendito mundo de Willow Corners, aunque Mike y Sid compendían el punto de vista antifeminista de que las mujeres pasan toda su vida sintiendo ansias secretas de ser hombres, con una envidia del pene tan fuerte que se convierte en identificación con el mismo, y que la capacidad femenina de autodetracción es tan virulenta que llega a repudiar totalmente la feminidad, los sentimientos estaban enraizados en las influencias ambientales de un medio, y eran rechazados por todas las evidencias genéticas y médicas y psicológicas. Esos muchachos sin pene eran quizá la objetivización de la rebelión de una mujer no tanto contra el hecho de serlo, sino contra las connotaciones que la feminidad evocaba en la retrasada cultura de Willow Corners. Esta rebelión, además, tal como había dejado bien claro Mike al decir «no quiero ser una mujer sucia como nuestra madre», era una reacción contra las distorsiones que había creado su madre acerca del sexo, sintiendo repugnancia por la feminidad que era su madre, una repugnancia que venía intensificada por el puritanismo de su padre. Sybil le extendía su propia feminidad al cuerpo que su madre había violado. Ahora bien, en ese cuerpo, tu cuerpo, Mike, había dicho la doctora, hay un par de ovarios donde están los óvulos. Y Mike había replicado, no los quiero. Mike y Sid eran también seres autónomos con emociones propias. La ansiosa y urgente necesidad de Mike de hacerle un bebé a una chica era una expresión de esa autonomía. Pero aunque ambos, negando que el cuerpo en el que habían vivido fuera extraño a sus deseos, pensaban y actuaban como seres libres, era esa libertad limitada e incierta. Además, el análisis amenazaba su libertad, pues considerando que la presentación que de sí mismos habían hecho los muchachos era una complicación seria en un caso ya sobrecargado de complicaciones y que ya andaba siguiendo una trayectoria intermitente. La doctora Wilbur estaba decidida a fundir a Mike y Sid en la totalidad femenina que tan resueltamente rechazaban, tan pronto como le fuera posible. La pregunta inicial de Mike, ¿cómo es?, había producido una respuesta enraizada en orígenes múltiples. Quizá hubiera también una respuesta más sutil en el hecho de que el inconsciente, al que Mike y Sid, como las otras personalidades alternas, pertenecían, no tiene las distinciones sexuales tan claras que impone una sociedad estratificada. La singularidad que,
Antes se basaba en que Sybil hubiera desarrollado más personalidades alternantes que cualquier otra personalidad múltiple conocida. Se basaba ahora en que ella era la única personalidad múltiple de la que se supiese que había cruzado las fronteras de la diferencia sexual para desarrollar personalidades del sexo opuesto. Ninguna personalidad masculina múltiple conocida había desarrollado personalidades femeninas. Sybil Dorset era la única personalidad múltiple femenina conocida cuya corte de personalidades alternantes incluía hombres. Desde 1957 han sido registrados otros casos de personalidad múltiple que han desarrollado personalidades del sexo opuesto. Y hasta aquí terminamos este capítulo. Ya vamos en la página 310 y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Tu biblioteca virtual. Audiolibros.